El surgimiento del feudalismo. Uno de los sistemas más característicos de la Edad Media es el feudalismo. Su origen está en los contratos que realizaban los emperadores con señores y gobernadores de los diferentes territorios del imperio, pues dada su vastedad era difícil de controlar. Estos a su vez contrataban a otros, por ejemplo a caballeros. Este tipo de relaciones se conocían como vasallaje, es decir, un contrato entre hombres libres y que comprometía a ambos. El señor otorgaba al vasallo feudos, honores y cargos, mientras que el vasallo debía a su señor lo que se conocía como auxilio, apoyo militar y concilium, apoyo y consejo político. El vasallaje no se establecía con una firma como cualquier contrato actual, sino que comportaba como una ceremonia en la que el vasallo homenajeaba a su señor y el señor lo investía de honores. Le nombraba caballero y un vasallo de un señor podía tener otros tantos vasallos propios. Por ejemplo, un caballero era vasallo de un noble y el noble vasallo del rey. Por otro lado estaban las relaciones feudales del feudo, que se establecían entre el señor del feudo y los siervos que en él habitaban y trabajaban. Eran relaciones desiguales, pero ambos tenían compromisos. El siervo trabajaba para el señor y el señor se comprometía a defenderlo. La religión durante la Edad Media es alguno de los temas más importantes que se desarrollaron a lo largo de esta etapa. Durante el 476 y el 1500 tenía dominio la Iglesia Católica. La Iglesia tenía por objetivo representar la manifestación de Dios en la tierra. Debido a esto, su dictamen no se refutaba, ya que era palabra de Dios. La Iglesia controlaba la vida de las personas, en cuanto a cómo se regulaban desde su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, debido a la pandemia de la peste negra en 1347 y 1352, la Iglesia perdió fuerza, ya que se empezó a cuestionar la fuerza del clero por no poder detener las muertes y la expansión de la peste. Debido a esto, la Iglesia se tomó el trabajo de silenciar a los reformadores y acabó con otras sectas. Pero con la Reforma Protestante de 1517 a 1648 se dio fin al poder de la Iglesia y se empezó a dar una mayor libertad de pensamiento y expresión religiosa. Carlomagno y la Reforma Carolingia. La fama alcanzada por Carlos Martel ayudaría a su hijo Pipino el Breve a convertirse en rey de los francos, seguido de su hijo Carlomagno, quien impuso una serie de reformas de gran importancia para Europa. Carlomagno fue rey de los francos desde el año 768, de los lombardos desde el 764 y emperador desde el 800 hasta su muerte. Construyó uno de los imperios más importantes de la historia después de la caída del Imperio Romano. Carlomagno expandió su área de influencia por gran parte de Europa Occidental y junto a la Iglesia llevó a cabo lo que se conocería como el Renacimiento carolingio. Este consistió en la recuperación de la cultura clásica en los monasterios que se fueron fundando. También destacan las reformas políticas y administrativas, realmente novedosas para la época. La relación con la Iglesia fue vital, puesto que éste denominaba el ámbito cultural de aquel entonces. Por ello, mientras los monjes proporcionaban cultura, Carlomagno proporcionaba a la Iglesia protección. Comenzó entonces una lucha secular por la influencia sobre Europa entre los papas y los emperadores. A nivel económico y legislativo creó la libra de plata, más asequible en aquellos momentos, impuso un marco económico unitario en casi toda Europa occidental y dictó medidas de emergencia contra las hambrunas, como lo fueron limitar los precios del cereal en el mercado y castigar la especulación. Las reformas y las ideas de expansión cultural que Carlomagno tenía en mente no llegaron a llevarse a cabo tras su muerte. Repartió el reino entre sus hijos, como era habitual, y tras él el imperio se disgregó y posteriormente llegó lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico. El origen de la burguesía se da durante el siglo XI, donde se dieron cambios sociales, políticos y económicos, los cuales dieron paso al cambio de la Alta Edad Media a lo que conocemos como la Baja Edad Media.
Debido a las nuevas técnicas agrícolas empezarán a encontrar barrios cercanos a las ciudades, castillos y monasterios. En estos barrios se encontraban los burgueses. La burguesía se toma como una nueva clase social donde la riqueza no se relaciona con la posesión de tierras y se caracteriza por no desarrollar trabajos manuales. Sin embargo, con el paso del tiempo, personas pertenecientes a estos barrios empezarán a obtener grandes cantidades de riqueza, lo cual les dará poder. Debido a esto se da una división dentro de esta misma clase social. Encontramos a los ricos y pobres. Su principal característica es el querer ganar dinero e invertirlo para así poder obtener aún más dinero, llegar a acumular poder. Serán las personas que dominarán ciudades y se enfrentarán a los señores feudales, a los pobres y humildes, los cuales dominan el pueblo llano. El pueblo llano está conformado por las personas libres que no tienen riquezas. Así es como podemos hablar sobre la burguesía durante la Edad Media. Los juglares. Durante la Edad Media la mayoría de la población era analfabeta, por lo que no existía la literatura escrita como forma de entretenimiento, por lo que desde reyes hasta siervos se divertían con los juglares, quienes se dedicaban a distraer a la gente. Algunos juglares utilizaban juegos con manos y títeres para divertir al pueblo en general, y otros vidas de santos y fragmentos de poemas épicos. Estos se concentraban en entretener solo a los poderosos, quienes pagaban bien sus oficios. Los trovadores eran compositores. Como en la Edad Media la música estuvo estrechamente ligada con la música, los trovadores fueron los autores de la música y la letra de las canciones interpretada por los juglares. El trovador solía ser un señor feudal o comerciante, y en sus composiciones expresaban el ideal del amor cortés, la relación amorosa que se daba en las cortes. Algunas características de la Baja Edad Media son la introducción del arado de terda, la rotación trienal, los molinos de viento y otras innovaciones tecnológicas que impulsaron un aumento significativo de la productividad agrícola. El resurgimiento del comercio entre Occidente y Oriente, hegemonizado por los comerciantes genoveses y venecianos que importaban especias y productos de lujo de India, China e Indochina. El auge de las ferias medievales, en especial de las ferias de Champaña en el centro de Francia. Estas ferias eran las que se vendían pieles, especias, cueros y textiles, entre otros productos. Fueron uno de los motores de la reactivación económica de la Europa feudal. El repoblamiento y expansión de las ciudades que crecieron más allá de las murallas de la Alta Edad Media debido al aumento demográfico y el desarrollo del comercio y las artesanías. Las peregrinaciones cristianas hacia Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. La crisis de la Iglesia romana, que debió enfrentar la expansión de varios movimientos que cuestionaban los dogmas cristianos, cátaros y jusistas, el papado a Aviñón y el gran cisma de Occidente. Las cruzadas y el fin de la Edad Media. Durante el siglo VII, el poder de la Iglesia sobre Roma se vio doblemente amenazado. Primero porque los musulmanes, quienes provenían del norte de África y la península arábiga, tuvieron el control de gran parte de España y Portugal y podían invadir Europa a través de los montes Pirineos. Y segundo porque los lombardos, pueblo germánico provenientes del norte de Europa, quienes profesaban un catolicismo ortodoxo, habían intentado apoderarse de la ciudad. Ambas amenazas fueron suprimidas por los francos, un pueblo fiel al Papa desde el siglo VI. Además de mantener a los musulmanes en el sur de los Pirineos, acabaron con la amenaza de los lombardos. Movido por motivos religiosos y políticos, el Papa coronó al rey franco Carlomagno como emperador de un nuevo imperio romano que aseguraría los intereses de la Iglesia. Para el siglo XI, la Iglesia se había fortalecido económica y políticamente y contaba con una mayoría de adeptos en toda Europa,
Por tanto, se promovieron las cruzadas, que fueron acompañadas por militares y misioneros hacia Siria y Palestina. Las cruzadas duraron 200 años y fueron factor determinante para que el feudalismo llegara a su fin y se iniciara una época de transición hacia el Renacimiento, época que recibe el nombre de Baja Edad Media. Con las cruzadas, además de desplazarse mucha gente, activando así la adormecida estructura social medieval, también se abrieron nuevas rutas comerciales con las que prosperaron los puertos itálicos. Las personas tuvieron acceso a otras formas de ver el mundo y otras culturas. De esta forma, el comercio incentivó la circulación de dinero y el ascenso social. Poco a poco, la realidad del individuo ya no se limitaba a un estático y estrecho entorno, sino que se convirtió en un mundo dinámico que ofrecía muchas oportunidades.